Hoy vamos a descubrir cuál es la ciudad más peligrosa en cada estado. Siempre me ha parecido entretenido esto. No cuál es la más peligrosa, sino lo equivocadas que están las personas sobre cuál es la ciudad más peligrosa en su estado. Muchas ciudades en EEUU tienen reputaciones que realmente no se corresponden con los hechos. Unos ejemplos son Chicago, Illinois y Compton, California. Todos parecen pensar que estas dos ciudades son las más peligrosas del país. No son ni siquiera las ciudades más peligrosas de su estado. Ahora, son peligrosas, pero no son tan malas como la gente cree. Compton era una zona de guerra en los años 90. Hoy en día, no es ni de cerca tan mala como solía ser. A menudo se señala a Chicago como la ciudad más peligrosa de EEUU. Ni siquiera está en el top 25. Es solo la sexta más peligrosa de Illinois. Hoy vamos a aclarar todo eso. Y también te diré cuánto les cuesta a los locales cada año lidiar con todo su crimen. ¿Entendido? Entendido. Bien, echemos un vistazo. Número 50. Jackson, Mississippi. Ahora, con una explicación. La ciudad no publica sus estadísticas de crimen. Al buscar datos oficiales de Jackson, Mississippi, no suelen estar disponibles. Cuando los encuentro en otros lugares, suelen estar muy distorsionados, basados en opiniones en lugar de datos concretos. Así que voy a decirles, en mi opinión, deberían estar al menos entre los 10 primeros, pero los voy a colocar aquí porque no quiero especular. Jackson, Mississippi, es una ciudad muy peligrosa y no sé cuánto gastan allí en combatir el crimen. 49. Honolulu. Honolulu es conocido por su crimen, pero realmente no es crimen violento. No tienen mucho en comparación con muchos otros lugares. Y realmente, cuando piensas en la reputación que tienen, es bastante sorprendente que estén tan arriba en esta lista. Con todos los turistas y cosas por el estilo, puedes imaginar que va a haber mucho delito contra la propiedad. Honolulu, Hawái, registra alrededor de 247 delitos violentos por cada 100,000 habitantes, y su costo per cápita para combatir el crimen en Honolulu es de $528 anuales. Entonces, básicamente, eso es lo que se destina de los impuestos de todos para combatir el crimen. Número 48. Cheyenne, Wyoming. Sí, no se escucha hablar mucho de crímenes en Cheyenne. Tiene poca población, todos andan armados y el 90% de la población está dispuesta a tener un tiroteo contigo. Esto es genial para las estadísticas de crimen, pero no tanto para los transeúntes. Cheyenne, Wyoming, registra unos 279 delitos violentos por cada 100,000 habitantes. Es cada año y gastan unos $341 por persona en combatir el crimen. Número 47. Boise, Idaho. Similar a Cheyenne, Wyoming, pero más concurrido. Me sorprende su baja tasa de criminalidad, o mejor dicho, de criminalidad violenta. Boise, Idaho tiene alrededor de 297 delitos violentos por cada 100,000 habitantes y gasta unos $671 al año por persona en combatir el crimen. En el puesto 46 está Manchester, New Hampshire. Lo sorprendente es que es el primer estado de Nueva Inglaterra en la lista. Conocidos por su seguridad. La violencia en Nueva Inglaterra se limita a la pista de hockey. Manchester es una ciudad grande. Tengo un buen amigo que se trasladó de Nuevo México a Manchester, New Hampshire. Un cambio considerable. Esa fue una razón para su mudanza. Allí hay alrededor de 400 delitos violentos por cada 100,000 habitantes y gastan unos $644 al año por persona en combatir el crimen. Número 45. Providence, Rhode Island. Nunca se oye hablar de Providence como nunca, a menos que vivas en la ciudad. Y cada vez que menciono Providence, siempre hay alguien que intenta decirme que tienen un grave problema de delincuencia. No es así. Puede que no sea perfecto, pero en comparación con otras ciudades de Estados Unidos, Providence es un lugar bastante seguro para vivir. De hecho, solo tienen 401 delitos violentos por cada 100,000 habitantes y gastan alrededor de $1,840 por persona al año en combatir el crimen. Es un presupuesto bastante bueno y probablemente por eso tienen tan poco crimen. 44. Burlington, Vermont. Es difícil creer que haya delincuencia en Vermont, pero la hay. No mucha, pero sí existe. En Burlington, Vermont, se registran unos 408 delitos violentos por cada 100,000 habitantes y gastan alrededor de $702 por persona en asuntos relacionados con el crimen. 43. En Augusta, Maine, quiero mencionar que buscamos mantener todas las ciudades con más de 20,000 habitantes. Augusta está cerca con unos 18,000 en este momento. Es probable que haya ciudades más pequeñas en cada estado que sean más peligrosas, pero nos enfocamos en las ciudades legítimas. Augusta es bastante segura en comparación con el resto de EEUU y algo peligrosa según los estándares de Maine.
Lamentablemente, hace unos meses hubo un tiroteo masivo en Lewiston, Maine, lo que probablemente lo coloque en lo más alto de esta lista el próximo año. Perder a 18 o 19 personas en un acto de violencia armada así no me hace considerar al tirador como persona. Cuando la tasa de criminalidad es baja y ocurre algo tan trágico, las estadísticas se disparan. Augusta, Maine, tiene un promedio de alrededor de 447 delitos violentos por cada 100,000 habitantes, con un costo anual de $543 para los contribuyentes. 42. Newark, Nueva Jersey. Este también me sorprende un poco. Newark no tiene una gran reputación de ser un buen lugar para vivir. Y normalmente, cuando no es un buen lugar para vivir, eso viene acompañado de mucho crimen y de mucho crimen violento. Tienen bastante crimen contra la propiedad, pero no tienen una cantidad enorme de crimen violento. De hecho, solo tienen 490 por cada 100,000 habitantes. Y anualmente, per cápita, gastan $2,736 en prevención del crimen y en el manejo del crimen en general. 41. Fargo, Dakota del Norte. Si alguna vez viste la película Fargo, pensarías que es un lugar ideal para sicarios. Pero no, eso no es lo que sucede allí. Eso fue solo una película. Hace años vi esta estadística que mostraba su tasa de criminalidad. Y no es terrible, pero realmente disminuye durante los meses de invierno. Fargo registra unos 517 delitos violentos por cada 100,000 habitantes y cada uno aporta alrededor de $1,514 anuales para hacer frente a su criminalidad. Número 40. Sioux Falls, Dakota del Sur. Manteniéndolo cerca en las Dakotas, Sioux Falls sí tiene un pequeño problema con algunos delitos contra la propiedad, pero su crimen violento no es terrible. A medida que avancemos en esta lista, verás lo terribles que pueden llegar a ser las cosas. Sioux Falls registra unos 538 delitos violentos por cada 100,000 habitantes, y todos aportan alrededor de $834 anuales para lidiar con su criminalidad. 39. Omaha, Nebraska. Omaha. Nebraska es tan aburrida que el crimen es algo que casi esperan con ansias solo para variar un poco las cosas, o al menos para tener algo de qué hablar. La última vez que estuve en Omaha, en la cafetería, presencié un crimen. Bueno, en realidad fue aburrimiento. Es tan aburrido allí que debería ser considerado un delito. Omaha registra 581 delitos violentos al año. Todos contribuyen con aproximadamente $1,603 al año para combatir y enfrentar ese crimen. Número 38. Charleston, Virginia Occidental. Charleston me sorprendió un poco. Sabía que había lugares con mucho más crimen que Charleston. Luego investigué un poco y me di cuenta de que la mayoría de ellos tienen como 10,000 residentes, así que no encajaban realmente en esta lista. Charleston es un lugar agradable, pero sí tienen algo de crimen. Registran unos 611 por cada 100,000 habitantes al año, y todos aportan alrededor de 1,850 para hacer frente a su crimen. Número 37. New Haven, Connecticut. Esta es otra ciudad que tiene una reputación realmente mala. Preguntas a cualquiera sobre New Haven y te van a decir lo horrible que es. O tienen una pizza realmente buena. Una de dos. Pero su horrible fama no proviene tanto del crimen violento como podrías pensar. Sí tienen bastante crimen contra la propiedad. Eso se debe a que mucha gente allí está en bancarrota. Solo registran 621 crímenes violentos al año. Y todos contribuyen con unos $2,874 aproximadamente para hacer frente a su crimen. Número 36. Davenport, Iowa. Me sorprende un poco que Iowa aparezca tan tarde en una lista como esta. Iowa es conocido por ser un excelente lugar para criar una familia y por ser un lugar seguro. Parece que Davenport es el único lugar en Iowa donde no usan esa vieja frase de que no cerramos nuestras puertas con llave. Davenport, Iowa, registra unos 657 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes y todos aportan alrededor de $2,017 para combatir su crimen y hacerle frente. Es per cápita. Pero si continuara mencionando per cápita a lo largo de esta lista, terminarían bastante irritados. Creo que llevaba 7 en esta lista cuando decidí que no me gustaba escucharla. 35. Brockton, Mass. Si buscas Brockton en un mapa, está al sur de Boston. ¿No está el condado de Plymouth en el área metropolitana de Boston? Aunque está bastante cerca. Brockton tiene un problema con los delitos violentos y todo se centra en las agresiones. Parece que hay muchos otros lugares en Massachusetts con una tasa de criminalidad más alta, pero en cuanto a delitos violentos, Brockton se lleva la palma. Registran unos 662 por cada 100,000 habitantes y el gasto per cápita para enfrentar sus problemas de criminalidad es de $1,571. 34. Portland, Oregón. Sé que todos querían que este estuviera más adelante en la lista, pero los hechos son los hechos. No tienen un gran problema de delitos violentos. De hecho, ha disminuido bastante desde su pico en 2021. La ciudad de Las Rosas registra unos 720 delitos violentos por cada 100,000 habitantes, y todos aportamos alrededor de $2,461 anualmente para hacerle frente. 33. Columbia, Carolina del Sur. Carolina del Sur es otro estado que tiene muchos lugares que podrían estar en esta lista, pero Columbia parece destacarse. Registra unos 730 delitos violentos anuales por cada 100,000 habitantes y pagan casi $3,000, $2,845 anuales per cápita para atender su criminalidad.
32. Antes de empezar con este canal, realmente tenía una imagen diferente de todo el estado de Indiana. No sabía nada sobre las estadísticas. Había visitado lugares como Indianápolis y algunos otros, pero nunca vi mucho crimen y nunca pensé que tuvieran tanto. Con el paso de los años y al empezar a estudiar todos los crímenes, descubrí que tienen algunos lugares bastante problemáticos. South Bend no es genial, Indianápolis no es maravilloso, pero Evansville tiene mucho crimen violento. Ahora, en las áreas metropolitanas como Indianápolis, sí hay muchos suburbios con algo de crimen, pero en Indianápolis en sí, principalmente es crimen contra la propiedad. Por otro lado, Evansville registra unos 733 delitos violentos al año y desembolsan $2,643 per cápita para hacer frente a su criminalidad. Número 31. Norfolk, Virginia. Norfolk es un lugar bastante interesante. He estado allí algunas veces y puedo decirles que es un buen lugar, pero tiene algunos barrios bastante problemáticos y creo que de ahí proviene la mayoría de sus delitos violentos. Quiero decir, obviamente de ahí provienen. Ven 739 delitos violentos por cada 100,000 habitantes anualmente y tienen que aportar unos $361 per cápita para resolver sus problemas de criminalidad. Aquí viene la parte escalofriante. Eso ni siquiera es lo más alto en esta lista. Número 30. Phoenix, Arizona. Phoenix tiene problemas de criminalidad, aunque no tan graves como se podría pensar, pero está entre los más altos. Registra unos 808 delitos violentos por cada 100,000 habitantes y gastan alrededor de $2,298 per cápita para hacer frente a todo eso. Número 29. Orlando, Florida. Me sorprendió un poco porque todos saben que Jacksonville es bastante problemático y es mucho peor, pero luego descubrí que Jacksonville no es transparente con sus cifras, por eso entra en esta lista. Imagino que debería estar en algún lugar de la lista, pero no quiero especular. He visto informes diferentes. Jacksonville tiene alrededor de 850 delitos al año por cada 100,000 habitantes, incluso hasta 1,200. Por eso, nos quedaremos con Orlando. Está bien así. Orlando tiene 818 delitos violentos por cada 100,000 habitantes y gastan $2,130 per cápita al año para combatirlo. En el puesto 28 está Atlanta, Georgia. No me sorprende. Tienen áreas complicadas. Honestamente, pensé que estarían más arriba en la lista. Es decir, peor. Pero aquí están. Atlanta tiene 884 delitos violentos por cada 100,000 habitantes y gastan $4,215 per cápita al año para abordarlo. Aún así, no son los peores. 27. Buffalo, Nueva York. Este es otro caso. Al principio, sin conocer todas las estadísticas, solo sabía de las ciudades. Pensaba que Buffalo era aceptable para vivir. Tengo familia que vive por allá. He estado en Buffalo, pero aquí están. Dejan bastante que desear. Registran unos 943 delitos violentos por cada 100,000 habitantes y gastan alrededor de $3,820 per cápita al año para hacer frente a esto. 26. Filadelfia. Poco sorprende que no esté más arriba en la lista, pero solo me baso en los números, no en mi opinión. Filadelfia registra 953 delitos violentos por cada 100,000 habitantes y gastan alrededor de $4,755 per cápita para hacerle frente. 25. Wichita, Kansas. Wichita. Aquí sí que me sorprende un poco. Registra 965 delitos violentos por cada 100,000 habitantes y gastan alrededor de $2,719 anuales per cápita. 24. Salt Lake City. Este es otro que me sorprendió. Hace un par de años estaba haciendo un video y lo comprobé. Dije que había crimen en Salt Lake City. ¿Quién lo hubiera dicho? Me refiero a parte de la gente que vive allí o frikis de las estadísticas como yo. Salt Lake City registra unos 969 delitos violentos por cada 100,000 habitantes y gastan alrededor de $2,421 anuales per cápita en abordar su criminalidad. 23. Louisville, Kentucky. Ahora parece Louisville o Louisville, y así es como mucha gente lo llama. Si no eres de allí y quieres molestar a los locales, llámalo Louisville. Ellos le ponen su toque sureño al decirlo. Es Louisville y ni siquiera puedo pronunciarlo bien. Aún así, registran unos 981 delitos violentos por cada 100,000 habitantes cada año y gastan alrededor de $4,105 anuales per cápita en abordar su criminalidad. 22. Billings, Montana. Me sorprende un poco, pero aquí está Montana. Por fin, Billings ha crecido mucho en los últimos años, así que van a tener algo de crimen. Billings registra unos 1,054 delitos violentos por cada 100,000 habitantes y gastan alrededor de $1,870 anuales per cápita en abordar su criminalidad. 21. Tulsa, Oklahoma. ¿Sabes? Cada ciudad, cada estado, cada pueblo tiene lo suyo, lo bueno y lo malo. Me resulta muy difícil encontrar cosas buenas sobre Tulsa. Nunca he sido fan de esta ciudad. Sé que a muchas personas les encanta esta ciudad. A mí simplemente no.
Tulsa registra unos 1.107 delitos violentos por cada 100.000 habitantes y gastan alrededor de $2.992 por persona en combatir el crimen. Número 20. Winston-Salem, Carolina del Norte. Carolina del Norte tuvo bastantes que casi entran en la lista en cuanto a población se refiere, pero Winston-Salem aparece aquí. Registran un promedio de unos 1.150 delitos violentos por cada 100.000 habitantes y gastan alrededor de $2.342 por persona para lidiar con todo ese despropósito. Número 19. Tacoma, Washington. Sí, para aquellos que no lo saben, Tacoma es en realidad peor que Seattle y registran 1.182 delitos violentos por cada 100.000 habitantes y gastan alrededor de $3.041 por persona anualmente para hacer frente a todo su crimen. Número 18. Wilmington, Delaware. Sorpresa, sorpresa. Wilmington ya no es tan malo como solía ser. En los últimos 3 años han avanzado mucho en lo que respecta al crimen violento. Sin embargo, su delito contra la propiedad todavía es un problema. No dejes tu coche a la vista. Su tasa de crimen violento es de aproximadamente 1.201 por cada 100.000 habitantes y gastan alrededor de $1.877 por persona para hacer frente a su criminalidad. Y parece que está funcionando. Número 17. Houston, Texas. Sí, Houston es algo así como una pesadilla en estos días. Tiene mucho que ofrecer y muchas cosas buenas a su favor. Es solo que su criminalidad ha ido en aumento en los últimos años y no muestra señales de mejorar. Actualmente registran alrededor de 1.211 delitos violentos por cada 100.000 habitantes y gastan aproximadamente $3.503 por persona para hacer frente a esa criminalidad. Y sigue subiendo. Creo que necesitan invertir más dinero. Número 16. Baton Rouge, Luisiana. Esto es sorprendente, ya que Baton Rouge es conocida como una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Gran parte de su mala fama se debe a su alta tasa de criminalidad, principalmente delitos contra la propiedad. Sin embargo, su índice de crímenes violentos no debe subestimarse. Registran alrededor de 1.212 delitos violentos por cada 100.000 habitantes y gastan aproximadamente $5.739 al año por persona para atender todo este crimen. Quizás por eso su tasa de crímenes violentos no es tan alta como solía ser. Número 15. Las Vegas, Nevada. Investigué un poco más sobre este caso porque parecía algo extraño. Sabía que tenían muchos delitos contra la propiedad y muchos turistas siendo aprovechados, cosas así. No sabía que tuvieran una tasa de crimen violento tan alta. North Las Vegas, sí. Desconocía sobre Las Vegas en sí, pero aquí están. Registran alrededor de 1.240 delitos violentos por cada 100.000 habitantes y gastan aproximadamente $4.470 anuales por persona para hacer frente a todo eso. Número 14. Pueblo, Colorado. Hace tiempo que no paso por Pueblo, Colorado. Nunca estuve allí mucho tiempo, pero cuando pasé parecía bastante decente. Han pasado años, como dije, pero siempre han tenido problemas de delincuencia. Registran unos 1.253 delitos violentos por cada 100.000 habitantes y el gasto per cápita en crimen es de $4.396 anuales. Número 13. Minneapolis, Minnesota. Minneapolis es otra ciudad donde la tasa de crimen disminuye en invierno. Así que cometen todos sus crímenes violentos en verano. Y durante el verano, supongo que registran unos 1.281 delitos violentos por cada 100.000 habitantes. De hecho, eso es todo. No eres solo el verano, es broma. Gastan alrededor de $3.634 anuales per cápita para lidiar con todos sus problemas de delincuencia. Número 12. Albuquerque, Nuevo México. De nuevo, pensé que al menos estaría en el top 10. Casi lo logran. Son el número 12. Pero Albuquerque tiene serios problemas de criminalidad. Al investigar, descubrí que Albuquerque sí tiene crimen violento, pero muchas de sus comunidades en el área metropolitana tienen altos índices de violencia. Pero estar en el puesto 12 de esta lista no es poca cosa. Albuquerque, Nuevo México, registra unos 1.388 delitos violentos por cada 100.000 habitantes y gastan alrededor de $372 per cápita. El número 11. Baltimore, Maryland. Sí, Marta, vuelve a ponerte los dientes en la boca. Dije que Baltimore es el 11, no el número 2. Y si te llamas Marta y acabas de escupir tus dientes ahora mismo, me encantaría conocer la historia detrás de eso. Haznoslo saber en la sección de comentarios abajo. Baltimore, Maryland, es conocido por su criminalidad. Han destacado en ello durante años. Aunque en los últimos años ha disminuido un poco, sigue siendo un lugar bastante peligroso. Baltimore registra unos 1.456 delitos violentos por cada 100.000 habitantes y gastan unos $7.230 per cápita en asuntos relacionados con la criminalidad cada año. El número 10. Oakland, California. Oakland siempre ha tenido serios problemas de criminalidad. Quiero decir, hay partes que dan realmente miedo. Pero si conduces por Oakland, la mayoría es bastante agradable. Ahora, si pasas por alguna de las otras zonas, podrías presenciar uno de los 1.506 delitos violentos que ocurren allí cada año. Oakland gasta $50.329 per cápita en asuntos relacionados con la criminalidad cada año. Número 9. Rockford, Illinois. Sí,
A pesar de lo que se ve en las noticias por cable, Chicago no es el lugar más peligroso del planeta. Ni siquiera es el lugar más peligroso de Illinois. Ese título lo tiene Rockford. Rockford registra 1.534 delitos violentos por cada 100.000 habitantes y gastan $2.679 per cápita en criminalidad. Número 8. Springfield, Missouri. Springfield, Missouri ha sido una especie de pesadilla desde siempre. Esto lleva ocurriendo tanto tiempo que parece que hasta se enorgullecen de ello. Springfield registra 1.569 delitos violentos por cada 100.000 habitantes y gastan alrededor de $2.998 per cápita. Número 7. Milwaukee, Wisconsin. Milwaukee es como el único lugar en Wisconsin que tiene crimen de verdad. Sé que tienen crimen. He visto todas las estadísticas y todos los números, pero cada vez que voy parece un lugar tan agradable. Milwaukee, Wisconsin, registra unos 1.586 delitos violentos por cada 100.000 habitantes y gastan $543 per cápita para lidiar con todo su crimen. Número 6. Anchorage, Alaska. La mayoría de la gente no lo sabe, pero Anchorage es un poco una pesadilla en cuanto a su tasa de criminalidad. Es una lástima que sea un estado tan hermoso ahora. Tienen zonas bonitas, pero la mayoría del tiempo hay mucho consumo excesivo de alcohol y agresiones entre ellos. Anchorage registra 1.616 delitos violentos por cada 100.000 habitantes y gastan $1.680 per cápita en crimen. Número 5. Cleveland, Ohio. Hace años, antes incluso de comenzar este canal o siquiera pensarlo, había un tipo con el que solía hablar en mi gimnasio. Era de Cleveland. Y él fue como la primera broma que escuché sobre un lugar, no sobre la gente. Decía que Cleveland es un buen lugar del que ser. Y también fue quien me dijo que lo mejor que puedes ver en Cleveland es el horizonte en tu espejo retrovisor. Nunca había oído eso antes, y esa broma sigue siendo un buen consejo. Hasta el día de hoy, Cleveland registra 1.665 delitos violentos por cada 100.000 habitantes, y gastan $6.490 por persona en su crimen. En cuarto lugar, Birmingham, Alabama. Por alguna razón, hace como 2 semanas mencionaba a Huntsville. Huntsville es una ciudad hermosa y un lugar maravilloso. Luego, en otro video, hablaba de la pesadilla que es Birmingham, y algún tipo se me vino encima por eso. Acabas de decir que es un lugar maravilloso, con más médicos que cualquier otra ciudad del país. ¿Estás hablando de Huntsville? No, estoy bastante seguro de que dijiste Birmingham. Nunca respondió al correo, así que se dio cuenta de que estaba equivocado. Birmingham es una pesadilla. Huntsville es maravilloso. Eso es todo lo que tienes que recordar. Birmingham tiene 1.683 delitos violentos por cada 100.000 habitantes y gastan $7.900 al año en crimen. El número 3, Little Rock, Arkansas. Mi mayor sorpresa aquí es que Little Rock superó a Pine Bluff, Arkansas, que siempre es una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Superaron a Pine Bluff por, como, 10 delitos violentos por cada 100.000 habitantes. Esa cifra es para Little Rock, 2.063 delitos violentos por cada 100.000 habitantes. Y Little Rock, Arkansas, gasta $5.374 per cápita en crimen. El número 2, Detroit, Michigan. Aunque casi nadie vive allí ya, Detroit todavía tiene suficientes personas para agredir, supongo. Para que te hagas una idea de lo que hablo, la población de Detroit alcanzó su máximo en los años 50 con 1.849.000 residentes. Durante los años 40, contribuyeron al esfuerzo bélico y la ciudad creció. Construyeron de todo. Tras la guerra, los empleos desaparecieron y la población ha disminuido. En 2022, Detroit, Michigan, tenía 620.000 habitantes. Se prevé que en 2030 estén por debajo de los 600.000. A menos que algo drástico cambie, como quizás su tasa de criminalidad. Registran 2.154 delitos violentos por cada 100.000 habitantes y gastan $6.780 per cápita en crimen. Muy bien, antes de llegar al número 1, si aún no te has suscrito, por favor, hazlo. Y si realmente quieres ayudar a este canal, al final de este video, hay algunos videos sugeridos. Eso es algo en lo que YouTube realmente se está fijando estos días. Si ves un segundo video mío mientras estás aquí, así que si pudieras hacer eso, te lo agradecería. Bien, vamos con el número 1. Y en el número 1, Memphis, Tennessee. Estoy seguro de que muchos pensaron que sería San Francisco, Chicago, Los Ángeles quizás. No, es Memphis. Hablamos de una ciudad que en 2018 tuvo 7 ataques con machete no relacionados entre sí. Como que 2 tipos discuten en un cruce y uno saca un machete y comienza a atacar al otro con él. No me refiero a un tipo que anda por la ciudad con un machete como un Freddy Krueger jamaiquino. Uruguay.
En Memphis, Tennessee, se registran 2.431 delitos violentos cada año por cada 100.000 habitantes y gastan $7.184 per cápita en crimen. Muy bien, eso es todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y obtenido información. Ahora salgan, pasen un gran día y sean amables entre ustedes.